El tema de bien común y bien particular es un tema pues bastante denso y que lleva, como dicen, lleva mucha cola, ¿no? Entonces, a mí me gustaría primero, para captar un poco la atención y compartir un poco más, porque a final de cuentas el bien común se construye con el diálogo. Yo cuento por qué me interesa a mí este tema. Eh, desde muy chico, pues yo tengo 47 años, y pues me tocó ver varias de las crisis que seguramente ustedes han visto muchas más que yo. En la cual pues estuvo la crisis del 82, del 87, del 94, etcétera. Y una de las cosas que más me pesaba era ver cómo había esas diferencias sociales. Y entonces, pues empecé a estudiar doctrina social de la Iglesia, las encíclicas, desde, pues no sé, desde que tenía 16, 16 años, y fue como, pues algo que siempre me apasionó. Después, como en aquellos tiempos mi familia tuvo un revés económico, yo no podía estudiar filosofía, entonces tuve que estudiar algo que me diera de comer. Entonces, pues me tuve que meter a trabajar. Trabajé en fábricas de Francia, trabajé pues como vendedor. Después, pues tuve la oportunidad, yo no quería estudiar la universidad pues porque no había dinero. Entonces, lo que un día me avisaron que había salido en listas en la ODG, porque mi abuelo me dijo que fuera a hacer un examen, y me puse a hacer el examen en la UDG, y sin saber, pues salí en listas, y mi vecina fue la que me dijo que estaba aceptado en la universidad. Seguí trabajando, seguí estudiando, entraba a las 6 de la mañana a trabajar, entraba a las 3 de la tarde a estudiar, terminaba a las 10 de la noche, ya que tomaba el autobús, llegaba a mi casa, tarea, trabajo, etcétera. Y entonces, pues me tocaron más crisis trabajando, la crisis del 94, la crisis, un montón de cosas que se ven. Y entonces esto lo pongo como preámbulo, porque el bien común sigue siendo lo que me motivó a seguir estudiando, que una vez que terminé, que gracias a Dios también tuve apoyo para estudiar una maestría en un instituto, que se llama Instituto de Estudios Bursátiles. Ahí trabajé en la Bolsa de Madrid, cuando vivía en Madrid, también pues por azares del destino, o más bien por la providencia, ¿no? Diríamos los cristianos. Y entonces empecé a trabajar en la Bolsa de Madrid. En la Bolsa de Madrid, pues decía, bueno, ¿qué más quiero, no? De no tener de no tener, pues, vamos, un trabajo hace muchos años, ahora tengo esta oportunidad. Y ahí precisamente me di cuenta de varias cosas. Me di cuenta de un itinerario que empezó a cambiar mi vida. Conocí a un señor en un viaje que me dijo mi esposa, pues vamos de fin de semana a Pamplona, porque ahí está la Universidad de Navarra, quiero que platiquemos. Y ahí conocí a una persona que se llama don Rafael Alvira Domínguez. Don Rafael Alvira Domínguez es un filósofo político que estudia bien común, y fue una bendición para mí conocerlo, porque pues me abrió una perspectiva para entender el bien común de una manera en la que me parece que por su sencillez le expone muy bien. No pretendo estar a su altura porque él es un hombre muy sabio, pero lo que sí presento transmitirles es unas cuantas ideas para que después podamos dialogarlas. Por eso, voy a plantear primero las dificultades que existen en el bien común. Y antes de hacerlo, empiezo con esta misma frase con la cual en la clase de filosofía política que nos dio don Rafael Alvira, en aquellos tiempos, así empezó. Dijo, el hombre tiene casa y viaja. ¿Qué quiere decir que el hombre tiene casa y viaja?
el hombre necesita seguridad. Y esa seguridad inicial que requiere se da en la familia. Sin ese acogimiento y sin esa aceptación básica, el hombre se ve indefenso. Una vez que sale de su casa, el hombre se enfrenta al riesgo y entonces empieza a ejercer, pues, la libertad. Pero para poder salir de la casa, el hombre necesita autodominio, autoconocerse, autoposeerse, porque solamente quien se posee puede darse y renunciar a sí mismo. Y es por ello que actualmente tenemos, las dificultades que tenemos actualmente son dos. La libertad. ¿Cómo comprendemos la libertad? Y cómo comprendemos la igualdad. Actualmente, la libertad se entiende como la manera de hacerse, de ejercer el bien privado, y la igualdad se entiende como si fuera el bien común. Esta es una dificultad que tenemos las personas de esta época para comprender. Y entonces las dificultades es, ¿por qué queremos nuestro bien particular? ¿Por qué queremos hacer lo que, asegurarnos la mayor libertad para hacernos de esos bienes materiales y de esas cuestiones que me apetecen? Porque pensamos que eso nos va a hacer libres. Por otra parte, pensamos que el bien particular promueve la libertad, porque una vez que seamos libres, podemos cooperar con los otros para conseguir el bien común. Por contraparte, entendemos la igualdad como una forma de asegurar a todos una manera o unos bienes comunes, porque con la igualdad tendremos los mismos derechos y entonces podemos conducirnos entonces a un estado de libertad. La dificultad que plantea esto es que comprendemos el bien solamente desde el punto de vista material. Porque la libertad en ese sentido, como un bien privado para poder desarrollarme, tiene la dificultad que me hace sentirme pues superior, me hace sentir más seguro y entonces pues quiero un afán de dominio. Por otra parte, cuando existe mucha desigualdad en un pueblo, pues todos queremos la igualdad y clamamos por el bien común. Sin embargo, esto no tiene una salida si se ve desde el punto más material, que es la manera en la que estamos entendiéndolo, me parece, las personas de esta época, es que vemos dos cosas. Vemos que la libertad nos va a conducir a la libertad de tener bienes. Y por otra parte, pues la igualdad planteada en ese sentido, pues nos conduce al socialismo. La propuesta que vengo a platicar con ustedes es que tenemos un problema en la manera de entender la libertad y la igualdad. Y por eso tengo que partir de que estas ideas de libertad e igualdad tienen que verse enriquecidas de otra manera para poder liberar esta dificultad, porque si no, vamos a estar en una sociedad dividida, porque el bien común no es la suma de cada uno de los bienes individuales. Bien, para eso, el problema me parece que tenemos que comprender qué es la libertad. La libertad se encuentra en el centro del problema. Y entonces, una distinción importante para no caer en la trampa del materialismo es comprender dos cosas. En su sentido social, el bien común, cuando hablamos de bien común, muchas veces nos referimos a los bienes que tenemos cada uno y que están subordinados al bien de la sociedad. Y el bien de la sociedad es superior al bien particular. Pero también, en ese sentido, podemos tener un problema, porque si tenemos un Estado que trate de imponer lo que es el bien común, pues podrá quedarse con los bienes particulares. Y entonces tenemos que
tener la idea clara de que la sociedad está subordinada al sentido ontológico trascendente de la persona. La sociedad está subordinada al bien de la persona. Es decir, muy sencillo. Decíamos que el hombre tiene casa y viaja. El hombre necesita tener unos bienes para poder desarrollar su libertad. Pero no son los bienes los que lo hacen libre, sino que es esa autoposesión, ya ese autodominio que necesita un fin. Y ese fin no lo dan los bienes, porque el acumular bienes no tiene límite. Y entonces el hombre tenemos que autoposeernos para encontrar un sentido para nuestra libertad. Por eso, la sociedad es para la persona. Y la sociedad tiene que hacer posible que las personas alcancemos esos grados mayores de libertad. Por eso, aunque los bienes particulares como partes están subordinados al bien de la sociedad, los bienes materiales, lo cierto está que esos bienes nos tienen que servir y la sociedad tiene que servir para poder conducir a las personas a ese sentido ontológico trascendente que para los cristianos es Dios. Sin embargo, vamos a ver que también tenemos un problema, porque en la sociedad moderna, salir a hablar de Dios es algo complicado, porque decimos, es que si el bien común es Dios, tenemos un problema. El bien común de la persona, me refiero, no de la sociedad. Entonces, tenemos aquí un problema y que no pienso leer todo esto. Simplemente lo que quiero decir es que lo que se subordina son los bienes particulares y no la dignidad humana. La frase que pongo aquí es del maestro, del maestro de mi maestro, que es don Antonio Millán Puellos, que es un artesano de la filosofía, como les gustaba decirlo. Y entonces, la dignidad de la persona no es un bien que se pueda ser poseído, sino que es poseído por todos. Es decir, ustedes y yo tenemos la misma dignidad. Y por eso toda la sociedad tiene que respetar esta dignidad. La sociedad tiene que, si no reconoce esa dignidad, pues puede tratar al ser humano como simplemente una cosa. Y por eso, de reconocer esa dignidad, se entiende que el bien común es, ante todo, una forma de respetar la dignidad de todas las personas y de cada miembro de la sociedad. Por eso, si desconocemos que la sociedad tiene que ser para la persona y que los bienes individuales o particulares están en función de ese bien de la persona y que tienen que servir a esta sociedad. Si no se entiende esto, tenemos dos problemas, que es lo que voy a pasar en un momento más. Aquí existe una distinción bien importante, porque si estamos hablando de que tratamos de tener un poco, de comprender aún más el problema que está bien existiendo, antes del cristianismo, antes de la venida de Cristo, los que mejor escribieron, incluso los clásicos, o sea, todos los griegos, trataron de hablaron del bien común. Y hablaron del bien común, pero en un sentido en el cual el bien común se quedaba en la ciudad, se quedaba en la polis. Había muchas maneras de hacerlo, pero el bien de la persona estaba circunscrita a la polis. Sí, hablaban de virtud, pero la virtud estaba en función de la polis, de la sociedad, del Estado, podríamos decirlo. Por eso, el gran acierto del cristianismo, porque tiene muchas implicaciones que Cristo se haya hecho hombre. Y una de las implicaciones es que Él es la verdad. Y como nos revela más cosas que podemos aprender de cualquier ideología capitalista, socialista, el cristianismo nos da una luz para podernos guiar. Por eso, para dirigir el bien común, el bien común es necesario para dirigir el cuerpo social, donde el pensamiento cristiano
considera que la finalidad de cada hombre es Dios, en lo personal. Porque a la hora de morirnos nos enseña que la persona nos vamos a unir de una manera absoluta y sin restricción de ningún tipo. Por eso, la sociedad tiene que facilitar esa apertura para que el hombre logre su fin. Los griegos, y actualmente, ¿por qué, qué tienen que ver los griegos? Es importante porque los griegos creían en una trascendencia, pero esa trascendencia quedaba en la polis, en la ciudad, quedaba encerrada en la materialidad. Pero nosotros no somos griegos, somos modernos. Y los modernos tenemos un problema. Los modernos queremos nuestra libertad individual para satisfacer nuestros deseos. Y entonces, los deseos no son malos, pero tienen que tener un límite. Y hoy por hoy, el individualismo nos ha llevado a pensar que los deseos tienen carácter de finalidad. Es lo que hay que cumplir. Por eso, hoy, ante el individualismo imperante, me voy aquí, ante el materialismo imperante, si bien el cristianismo que está aquí arriba decía que la finalidad del hombre es Dios y que la sociedad tenía que estar subordinada a Dios, los griegos decían que todo terminaba de alguna manera en la polis, se quedaban a este nivel, al nivel de la organización política, que es necesaria, ¿no? En ese sentido, un gran avance. El problema de los modernos, presentándolo de una manera muy simplista, es que el moderno cree que su libertad es hacer lo que él quiera. Y entonces es satisfacer sus deseos. Quien tenga algún día algún tiempo libre, le recomiendo leer, ahorita me regreso aquí, le recomiendo leer este discurso, pueden leerlo, buscarlo en internet, este discurso de la libertad de los antiguos y de los modernos. Es un discurso que precisamente tiene aproximadamente 200 años de haber sido escrito, pero llama mucho la atención, porque hace 200 años él decía, la finalidad de los modernos es la seguridad de los goces privados, y ellos llaman libertad a las garantías acordados por esos goces, a esos goces por las instituciones. El hombre moderno está atrapado en una trampa, y esa trampa es el entender que su libertad es hacer lo que él crea. Me parece que tenemos un problema, porque por primera vez en la historia de la humanidad, y esto me parece, pues puede estar equivocado, pero tal vez no, que por primera vez en la historia se deslinda la voluntad de la naturaleza. ¿Cómo? Antes, digamos, por decirlo de una manera, con un ejemplo, antes pensaba, un hombre y una mujer se casaban y naturalmente tenían hijos. Hoy por hoy se puede decir que yo puedo ser un hombre físicamente, pero atrapado en un cuerpo de mujer. Puedo ser un hombre que está atrapado en un cuerpo, pues soy un perro atrapado en un cuerpo de hombre. Y entonces nos imponemos fines sin tener en cuenta que existe una naturaleza. Hoy por hoy es la primera vez en la historia de la humanidad que se deslinda lo que quiero con la finalidad. Y yo me autoimpongo lo que creo que es la naturaleza. Y entonces aquí tenemos precisamente este problema que estaba mostrando, que el hombre está atrapado en su materialidad. Y entonces, por eso, hoy tenemos a nivel mundial que cuando estamos encerrados en la pandemia, lo que sucede es que el Estado, y no me refiero de ningún país en particular, puede ser que sea una coincidencia lo que voy a decir que está sucediendo, ¿no? Pero los países
como tienen más poder, están de alguna manera diciendo que lo que tenemos que hacer. Y en ese sentido, tenemos un problema de que no podemos cumplir los modernos todos los deseos que quisiéramos. En ese sentido está avanzando, está ganando un poco más la igualdad, o trata de existir una hegemonía para todos en contraposición con la libertad. Pero ese bien entendido, tanto particular como el bien común, no es realmente el bien común como tal. ¿Por qué? Porque el bien común tiene que estar subordinado a la finalidad del hombre. Y entonces aquí, si no los he aburrido hasta ahora, me parece que voy a hacer tres distinciones. Primero, tenemos un problema de cómo entendemos la igualdad, cómo entendemos la libertad. Y el problema moderno es que se entiende la libertad como la forma en la que yo deseo a cumplir mi voluntad sin tomar en cuenta ni la naturaleza ni a los demás. Ante eso, también nos enfrentamos que estamos en una sociedad que cada vez es más, digamos, más plural, en la cual es muy difícil hablar de Dios. Aquí en México tal vez un poco menos, ¿no? Aquí tal vez un poco menos, pero lo que sí existe es que en muchas partes del mundo, y cada vez lo vamos viendo aquí más en México, vamos hacia un estado, hacia una organización política que no acepta la trascendencia, porque piensa que el Estado está por encima de todo. Para los cristianos, o por lo menos durante el pensamiento político medieval, solo Dios era soberano. Hoy el Estado es soberano. Y ante eso, tenemos una dificultad de cómo entender las cosas. Bien, entonces, libertad, igualdad, entendidos bajo una manera únicamente material. Y por otra parte, el hombre moderno busca el bien particular sin ningún límite, más que su voluntad. Bien, no olvidemos que la persona es un ser abierto, pero como individuo necesita satisfacer sus necesidades. Por eso, los bienes individuales es para satisfacer las necesidades, pero los bienes materiales están subordinados al bien de la sociedad, porque todo mundo necesita estos bienes, y cuando no existen, pues tenemos un problema que no solo no respeta la dignidad humana, sino se crea una especie de desesperación en la sociedad. Pero no necesita, no es al mismo tiempo, porque al mismo tiempo de que necesita bienes, el hombre es un ser abierto que necesita de los demás. Está abierto a la trascendencia. Entonces surge la pregunta, porque esto tal vez yo estoy haciendo algo de lo que al no ver tanto sus caras como me gustaría verlas, yo lo que me he preguntado durante mucho tiempo es, si no se habla de Dios, ¿no se puede hablar de bien común? Esa es mi pregunta que yo me hago, porque si bien ya no estamos en la Edad Media, no somos los griegos, y existe este individualismo que quiere asegurar la libertad. Entonces, ¿cómo puedo hablar de una sociedad, de una sociedad que, que persigue ese bien trascendente sin hablar de Dios? Y entonces, ahí, esta pregunta, me parece a mí, que tiene un, un, un problema, pero hasta aquí me gustaría, si existe, al aprovechar, porque ya llevamos aproximadamente media hora, ¿no? Aquí hablando, y yo quisiera aquí hacer una pausa. Y me gustaría que el moderador me dijera si hasta aquí
¿existe alguna pregunta que esté relacionada con esto que me dé pie para poder continuar? Voy a ver si existe algún chat aquí. Al parecer aún no hay preguntas. Bien. Son más bien comentarios respecto a lo que hasta el momento hemos compartido. Bien, yo voy a tratar de ver, aquí está el chat, lo voy a tratar de ver para ver por cómo vamos, ¿no? Porque para mí es bien importante ver el rostro de la gente. Y entonces, creo que aquí tenemos un problema. ¿Cómo vamos a hablar? Ya un poco vi los comentarios. ¿Cómo vamos a hablar de bien común si no hablamos de Dios? Entonces, aquí me parece que va a ser el gran reto que tenemos como miembros de una sociedad cada vez más pluralista y más global. Me parece, a mi entender, y por eso me tengo que apoyar en la autoridad de otras personas. Primero, ¿qué se requiere? Un diálogo abierto. Hay que dialogar sabiendo que existe una verdad que no somos nosotros los que la poseemos de manera completa, porque para un cristiano, Cristo es la verdad, pero nosotros no somos Él, solamente nos muestra el camino, de tal manera que no tengamos miedo a dialogar en la verdad. Y solamente con este diálogo es un requisito indispensable para construir el bien común en una sociedad pluralista. ¿Por qué nos enfrentamos que tenemos a hijos que piensan distinto que nosotros? A personas muy cercanas que piensan distinto que nosotros. Y si nosotros no dialogamos, se van a alejar. Y entonces dialogar quiere decir escuchar y estar abiertos a escuchar al otro sin miedo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué es lo que tenemos en común con otros. Y cuando me refiero con común, realmente lo que tenemos en común es, y lo que verdaderamente une, es el amor y la verdad. De tal manera que una cuestión sumamente importante va a ser ser personas abiertos al diálogo, que nos conozcan por persona, como personas que saben escuchar. Por otra parte, también, ¿qué otra cosa me parece que hay que comprender que puede ayudar sin hablar de Dios, pero sabiendo que es el fundamento de la verdad? La vida del otro como un bien. El otro no es un obstáculo, no es una interferencia, es un regalo. Sí, sí, también la persona que me molesta, sí. También, pues, aquella persona que veo muy poco y que es mi vecino, también. Esas dos cuestiones me parecen que son fundamentales para hablar del bien común en una sociedad pluralista, por decirlo de algún modo. Pero a mí una de las frases más inolvidables que me ha dejado mi profesor, pero esa me la dijo verbalmente, no está escrita en ningún libro, por eso, pero recuerdo bien el año en el que me dijo, yo le pregunté cuál era la finalidad de las empresas, y esto fue lo que me contestó. Me dijo, y todavía recuerdo su tono de voz que me decía, existen dos finalidades en la vida, conocer, lo cual no se puede sin la verdad, y tener amigos. Sin ellos no hay amistad y amor verdadero. Porque podemos decir que solamente conoce el que está abierto al diálogo y no tiene miedo a dialogar quien sabe que la verdad, cuando hay rectitud y se actúa bien, nos va a llevar precisamente a un buen puerto. Y entonces dialogar en la verdad, sabiendo que nosotros no poseemos la verdad, sino que estamos encaminados a buscarla y toda nuestra vida nos va a llevar
con ese diálogo, con esas dificultades, con esos problemas que tenemos, cada uno, y con esas dificultades de la vida ordinaria, pues con esas dificultades podemos encontrar el camino. Por eso, el diálogo es tan importante. Y lo segundo, ¿por qué tener amigos? Y esto se ha escrito muchísimo sobre esto. De las cosas que a mí más me llaman la atención es que dice, una vida sin amigos no vale la pena vivirla. ¿Y a qué me refiero? Al amor filial, al amor conyugal, la amistad civil y también la amistad con aquel que no nos deja. Porque si no tenemos a quién amar, es muy difícil vivir, porque el corazón no puede quedar vacío. O se llena de amor, o se llena de hastío. Por eso, se ama no a una cosa, a una persona. Y no hay nada más amable que Dios. Por eso, no es necesario a veces hablar de Dios sabiendo que se trae en el corazón. Por eso, muchas veces el ejemplo es la cuestión más importante. Pero no por eso tampoco hay que dejar de dialogar sobre él. Porque tenemos que dialogar que existe la verdad y esa verdad nos hace felices para salir en la búsqueda de otros. Me parece que esta frase, para hablar del bien común en una sociedad en la que la gente no habla de Dios, me parece que es sumamente importante. Una vez dicho esto, de esta dificultad, que la sociedad tiene que quedar abierta a la trascendencia para que no quedara atrapada en el materialismo, ya sea por parte de un Estado que cada vez crece más a nivel mundial. Esto es lo que puede ayudar. Por otra parte, en el bien común, voy a tratar de sintetizar esto. Puse aquí algunas frases, pero aquí lo que me interesa es que el bien común tiene dos aspectos. Habíamos dicho, el sentido trascendente, que es la finalidad de cada persona. Pero el bien común en tu sentido social es aquel que se expresa a través de la vida pública, de la vida política. Y entonces esa vida política tiene que estar abierta al diálogo. Cuando no se dialoga, es difícil encontrar un bien común en su aspecto social. Y entonces, en su sentido social, no ontológico, en su sentido social, el bien común lo dice muy bien el Catecismo de la Iglesia Católica, que dice que es el conjunto de condiciones de vida. ¿Por qué de condiciones de vida? Porque la sociedad es para el hombre. La sociedad tiene que tener esas condiciones que ayuden a cada persona a tener esos medios, que son medios para llegar a su fin. La sociedad tiene que ser una ayuda al hombre, no es una finalidad en sí misma. Para que esas condiciones le ayuden a llegar a su propia perfección, a su plenitud. Por eso es importante construir el bien común, para hacer esas condiciones de la vida social que permitan que todos sus miembros alcancemos una perfección más plena. Por eso cobra sentido, pues, que existan bienes materiales y que esos bienes materiales no sean un estorbo, sean un medio para perfeccionarnos en la libertad. Entendida la libertad no únicamente en su sentido material de acumular. También, aquí hay muchas referencias, ¿no? La Constitución Pastoral Gaudium et Spes, el Catecismo de la Iglesia, Materes Magistra, una serie de referencias que nos hablan de lo mismo, que es el conjunto de condiciones que hacen posible asociaciones. Las asociaciones de amigos, las asociaciones como esta, hacen mucho bien a la sociedad. Esto, con lo que están haciendo ahorita ustedes y yo, estamos construyendo el bien común. Porque nos ayuda, qué mejor manera de dialogar
que aunque esto parece un monólogo por esta pandemia, ¿no? ¿Qué mejor manera de dialogar para poder mejorar nosotros mismos? Y por eso la sociedad tiene que crear sobre todo condiciones de vida. Por otra parte, también cuando la sociedad está abierta al diálogo, podemos, que supone la verdad, porque el diálogo, cuando no existe las ganas de dialogar, sino de imponer, no tiene sentido. Eso no es un diálogo. Y aquí entró una cuestión. Solamente dialoga quien ama. Porque solamente estoy dispuesto a escuchar al otro cuando estoy abierto. Cuando estoy cerrado en mí mismo, no puedo dialogar. Cuando tengo un problema y el dolor me aqueja, es más difícil dialogar. Porque el dolor es una curvatura sobre uno mismo y nos hace cerrarnos. Entonces, para dialogar tiene que existir la verdad, que no somos nosotros, sino estar abiertos a ella. Y entonces, el diálogo social se puede comprender, la sociedad está abierta al diálogo. Cuando está abierta al diálogo, se puede comprender entonces que en la vida humana, en la vida social, en la vida de la sociedad, tiene que haber actividades y virtudes, de tal manera que la finalidad más alta del bien común, ahorita vemos un esquema, requiere que existan virtudes y actividades que nos hagan perfeccionarnos como persona. Por eso, en su sentido social, el bien común tiene que poner esas condiciones para que las personas puedan alcanzar esos mayores grados de virtudes y de perfección. Esta estructura del bien común a mí me gusta mucho. Realmente traté de poner aquí con términos muy sencillos lo que el bien común desde el punto de vista social, no ontológico, que necesitamos bienes, pero los bienes no forman parte propiamente del bien común. Esto es necesidad. No es lo mismo necesidad que finalidad. ¿Para qué quiero comer? Pues para hacer una serie de cosas, pero la comida es necesaria. Por eso, hoy por hoy, estamos encerrados en el terreno de la necesidad, porque cada vez se producen más bienes y servicios, pero se reparten de una peor manera. Y está habiendo una concentración de riqueza que está dejando mucho dolor en la gente. De tal manera que si el hombre moderno que está encerrado en la necesidad, en la acumulación, pues está perdiendo la esperanza. Por eso es importante dialogar. Y entonces, cuando se producen bienes y servicios, es necesario que exista justicia. Y la justicia la da el derecho. Pero el derecho está subordinado a la labor política de quien gobierna y quien está a cargo de la comunidad política. Y no me refiero solamente al gobierno, sino de las instituciones intermedias. Por eso quien manda tiene que ser justo y tiene que guiar las políticas y las órdenes mirando hacia la paz y hacia el bien común. El corazón del bien común está en el logro de la paz. Solamente en condiciones de paz puede florecer el bien común. Y quien tiene a su mando la gente, no solamente tiene que ser justo, tiene que ser prudente. Por eso, la prudencia política es la virtud más importante del gobernante. Y la prudencia no es otra cosa más que el reconocer de manera práctica lo que conviene hacer con respecto al bien común, para que la gente pueda perfeccionarse de la mejor manera. Solamente en condiciones de paz se logra la finalidad. Si bien el corazón del bien común es la paz, porque solamente en condiciones de paz puede haber bien común, la finalidad del bien común son estos bienes de la cultura, aquellos bienes realmente humanos que dignifican a la persona y que lo hacen posible que el hombre pueda
alcanzar libremente, conocer y amar ese fin ontológico trascendente que para los cristianos es Dios. Por eso es posible hablar de bien común bajo este esquema en su aspecto social sin hablar de Dios. De tal manera que tenemos que reconocer que es importante la producción de bienes. Hoy por hoy, y eso, pues, digamos que yo estoy metido más en esta parte de la producción eficiente por las finanzas, etcétera. Hoy por hoy tenemos que no se entiende que la necesidad es para una finalidad. Y entonces se quiere acabar con el mercado. Pero el mercado es necesario. Lo que está mal es la justicia. El mercado tiene que ser eficiente, si no, no vamos a tener bienes y servicios. Y sin bienes y servicios, hay hambruna. Y entonces, la producción eficiente de bienes y servicios es algo necesario. El problema está en los criterios de cómo se distribuyen. Y en ese sentido, quien tiene más poder tiene más responsabilidad, como dice el hombre araña en su película. No sé si hayan visto esa parte, cuando está el tío Ben, le dice, un gran poder implica una gran responsabilidad. Eso es totalmente cierto, porque cuando hay bienes y servicios, el problema no es que se produzcan eficientemente, sino cómo se reparten, que es la justicia. Pero eso depende de quien gobierne esa organización, esa sociedad, para distribuir los bienes, para que haya paz. Porque si no hay paz, el bien común no puede llegar a realizarse en su manera más plena. Bien, ahora sí, llegamos prácticamente al final. Ante la respuesta, bien común o bien particular, ¿no? Yo cuando me pusieron esta pregunta dije, es una trampa. Pues porque es complicado para mí contestar una pregunta bien común, bien particular. Si se ambiente solamente el bien común como una cuestión que termina en la sociedad, pues a mí me da miedo eso. ¿Por qué? Porque si tenemos a un gobernante que no reconoce el bien común y no tiene prudencia, esto termina en una tiranía. Pero por otra parte, si todo el mundo miramos por nosotros y mira el bien común, se vuelve un total individualismo. Por eso, disculpen que haya hecho tanto preámbulo para responder esta pregunta, pero voy a dar todavía algunos argumentos adicionales. Los argumentos que quisiera poner sobre la mesa para responder a esta pregunta es lo que beneficia, hay que darnos cuenta que lo que beneficia a un solo individuo o a un grupo en particular y no a toda la sociedad, a eso le llamamos un bien particular. Pero no está mal bien particular. El bien particular de cada asociación está muy bien, siempre y cuando sea un bien honesto, un bien lícito. Por eso el bien común no anula el bien particular, ni tampoco anula la propiedad privada, sino al contrario. La propiedad privada y el bien particular, desde el punto de vista social, encuentran su fundamento el bien común, porque son precisamente en estas asociaciones honestas y que buscan un mayor bien de la persona en la cual pues el hombre se puede perfeccionar, porque digamos, y hemos dicho que es necesaria esta amistad civil, esta amistad, fraternidad que tiene que existir real entre los hombres, no utilitarista. Por eso el bien particular, si no contradice al bien común en su sentido real, es necesario que el hombre tenga estas asociaciones para poder salir adelante, porque solo no puede. El hombre solo es solo necesidad. No puede llegar a su plenitud más que con la ayuda con otros. Por eso es un ser social. Entonces, en primer lugar, para responder la pregunta, si bien particular o bien común, hay que ver el bien particular. Contribuye al bien común cuando es un bien honesto y no se opone al bien de todos y de cada uno. Es decir, podemos tener un bien particular que es lícito tener
incluso deseable, porque todo mundo necesitamos esos bienes y estos grupos particulares para lograr el bien común, siempre y cuando no contradigan el bien común, pero no solo en su sentido social, sino en su sentido trascendente. Por eso cuando no existe una noción de bien, tenemos problemas, porque no hay diálogo. Y ese bien se tiene que construir entre todos, pero buscando el bien de todos y de cada uno. Bien, otra idea. En su sentido social, los bienes particulares, como partes, están subordinados al bien de la sociedad, cuyo bien es superior. Y la sociedad está subordinada a la dignidad de la persona. Es decir, los bienes particulares tienen que ayudar a construir el bien común, pero ese bien de la sociedad está subordinado al bien, a la dignidad de la persona. Pero no quiero decir que se anule el bien particular. Quiero decir que el bien particular tiene que contribuir al bien de la persona. Y no es malo tener bienes, es bueno tener bienes en la medida que nos ayudan a desarrollarnos mejor como personas. Pero esos bienes tienen que estar al servicio del bien común. Porque imagínense que una persona tuviera todos los bienes y existiera muchísima pobreza. Esos bienes particulares no están sirviendo al bien común. Si se desconoce la subordinación de que la sociedad está al servicio de la persona, no existe una razón para hacer participar a todos. Porque si digo, bueno, la sociedad está pues a lo que yo diga, ¿no? Llega un tirano y dice a lo que yo diga. Y entonces no hay razón para hacer participar a todos de los bienes materiales. Y entonces la persona no podría llegar a su perfección. De ahí la importancia de hacer ver a la persona como de manera integral. Respondo ya de una vez la pregunta. El bien común no se opone al bien particular, solo en caso de que el bien particular transgreda la justicia y con ello se transgreda la paz y la unidad moral. El bien común no impone negación a los bienes particulares, sino tan solo la del bien particular que se opone al bien común. Esta parte es un poquito densa, por eso mejor la copié. Dije, no voy a hacer que la diga mal. Copié a Antonio Minayán Puelles, que me dice que lo dice de una manera extraordinaria de por qué el bien común no se opone al bien particular. Solamente cuando se transgrede la justicia, se atente contra la paz y la unidad moral. Por otra parte, también, los bienes particulares no es que sea una contraposición, no es una antítesis, sino que son armonizables y compatibles con el bien común. ¿En qué sentido? Que sean honestos y que le estén subordinados. Si no se respeta esto, existe un problema de que si los bienes particulares no se ponen al servicio del bien común, es decir, los talentos que tenemos cada uno se ponen al bien común, y nada más lo hago para mis amiguitos, así mentalidad de capilla, ¿qué sucede? Eso puede ser que si ese grupo tiene demasiado, pues no está contribuyendo al bien común, como pudiera hacerlo, porque somos administradores de los bienes. Finalmente, para buscar el bien particular y asegurar la libertad, tenemos que afirmar que existe el bien, porque el fin de la libertad es hacer el bien, si no es libertinaje. Entonces, el bien particular no se opone al bien común siempre y cuando no lo contradiga y persiga un bien honesto. El bien particular que persigue un bien honesto no se opone al bien común, pero requiere de un bien objetivo, que se perfeccione mediante el diálogo para realizarlo de una mejor manera y así perfeccionar la libertad por medio del bien. Con nuestra actuación social podemos cooperar al bien común a través de esos bienes particulares que tenemos. De esta forma se perfecciona la libertad para poder lograr
un fin trascendente, que para los cristianos es Dios. Yo concluyo que me hacen falta todavía 2 minutos para terminar, como estaba comentando. Concluyo con una propuesta. En una sociedad como la que estamos, yo creo que una sociedad moderna, para construir el bien común, requiere que esté abierto a la trascendencia, que no esté estancada solamente en un bien que termina en este mundo. ¿Y eso cómo me refiero? Que la sociedad civil me parece que tiene que estar en su diseño, en sus estructuras, aceptar que existe la trascendencia. Porque si no, con lo primero que se acaba es con las creencias y se acaba poniendo al Estado en el lugar de Dios. Y entonces la sociedad moderna tiene que estar abierta a la trascendencia y comprender la libertad no solo en su sentido material, sino que en su forma política la labor del gobernante sea facilitar a los individuos trabajar por el bien. Por eso es tan importante las personas que dirigen las instituciones, porque ellas tienen mayor responsabilidad para llevar a la gente a la construcción del bien común. Finalmente, en este minuto que me queda, yo creo que una sociedad moderna requiere ciertos retos. Primero, que exista un entramado social fuerte para que exista amistad civil. Precisamente hoy el Papa firmó en Asís la encíclica Fratelli Tutti, ¿no? Y entonces es una buena oportunidad. Yo traté de leerla, pero al parecer hasta mañana la dan a entender. Entonces, una sociedad moderna requiere de solidaridad, de amistad, para no dejar solo al desamparado. Por otra parte, requiere una clase media suficientemente fuerte para limitar al Estado si quiere imponerse arbitrariamente. Finalmente, una sociedad moderna no puede renunciar a la eficiencia del mercado. Si no, no existirían bienes y servicios necesarios. Pero sí es cierto que el mercado requiere mayor justicia social para construir el bien común.